Les voy a pedir que tengan ahí a la mano el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, América del Norte. El capítulo 11 es el, el capítulo que brinda la protección a las inversiones entre México, Estados Unidos y Canadá. Digo, México ya vimos tiene muchos tratados, y tratados bilaterales y tratados de libre comercio con capítulo de inversión. Aquí, bueno, vamos a explorar un poco, les pido que me acompañen, espero que tengan ahí el texto. Primero, bueno, pues tenemos el artículo 11.1, que es el capítulo de definiciones. Por ejemplo, ahí empieza con el CIADI. El CIADI, pues ya sabemos, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, establecido por el convenio del CIADI, es el convenio, la Convención Interamericana, el convenio CIADI, convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, celebrado en Washington, y aquí viene la fecha. La Convención de Nueva York, que ya es un instrumento, estoy seguro, exploraron a la saciedad con Andrea. Demanda, si no supiéramos que es una demanda, demandado. Aquí en estos procedimientos casi siempre, digo, al menos en lo que es el arbitraje, el demandado siempre es un Estado, siempre. Y bueno, pues evidentemente el demandante, la parte actora, va a ser una empresa privada, o podría ser también una empresa de Estado, o el Estado mismo en caso que se ejerza la figura de la protección diplomática. Bueno, ahí viene empresa de una parte, información protegida, y aquí viene la definición de inversión. Entonces, ¿qué es lo que se protege? ¿Qué es lo que se tutela? Se protege la inversión. ¿Y cómo se entiende inversión? Inversión se entiende en una acepción muy amplia. La palabra inversión, bueno, pues empieza con cosas muy sencillas. Dice, todo activo de propiedad de un inversionista de una parte o controlado en el mismo, directo o indirectamente, bla, 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 en cuyo territorio se efectúa la inversión. Es decir, en México es donde está la inversión. Y bueno, pues es una empresa, son las acciones, es el capital, instrumentos de deuda. ¿Qué instrumentos de deuda aquí se refieren? Cuando la empresa es una filial del inversionista, el préstamo a una empresa. Por ejemplo, aquí en el inciso E, hay uno que me gusta mucho y que me llama la atención, es que dice otros derechos de propiedad tangibles o intangibles. Aquí viene algo muy importante, porque en México no se conoce la figura, por ejemplo, de que puede haber una expropiación sobre un intangible. O, o tal vez sí, a lo mejor podrían expropiar una patente. No lo sé, pero bueno, son ideas que vengo. Pero la idea clásica de la expropiación, pues van a expropiar mi casa porque van a pasar la carretera ahí, o vamos a ampliar la calle, o algunas cosas así. Pero bueno, aquí a lo que quiero hacer mención es que inversión también involucra los intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? Por ejemplo, la marca, por ejemplo, los derechos de una concesión, los derechos de la reputación, la imagen. Entonces, todas son esas cosas que, por ejemplo, si lastimo la empresa, bueno, también me van a reclamar el pago de esos intangibles. La marca, el nombre, cosas por el estilo. Bueno, y ahí viene aquí la participación que resulte del capital, futuros, opciones y otros derivados. Derecho de la propiedad intelectual, por ejemplo, hay un caso súper interesante, Philip Morris contra Uruguay y Philip Morris contra Australia, donde Philip Morris, en el caso de Uruguay, reclamaba violaciones a sus derechos marcarios, porque Uruguay emitió una política donde no le permitía usar la marca a Philip Morris. Digo, todos saben que es Philip Morris, ¿no? Philip Morris es esta empresa tabacalera que hace cigarros a través de las marcas Marlboro.
Y como ustedes saben, Marlboro tiene Blue, Light y Red y Golden y cosas por el estilo. Y entonces el gobierno de Uruguay se dio cuenta que la gente percibe que al consumir Marlboro Light o Marlboro Blue es como menos dañino que el Marlboro rojo, que el tradicional. Entonces impuso una política donde dijo que se llama el plain packing, o sea, solo puedes utilizar Marlboro y se acabó. Y no puedes ni ponerle colores, y el anuncio donde dice fumar es causa de cáncer va a ocupar un 80% de la cajetilla, y algunas cosas donde le impidió hacer uso de la marca. Como estamos viendo, inversión es pues incluso la marca. Y digo, y cuesta trabajo posicionar una marca en el mercado. Y pregúntenle a todos los mercadólogos qué es lo que cuesta posicionarla con anuncios comerciales. Y digo, podremos estar a favor o no del cigarro, pero bueno, cuesta posicionar la marca. Entonces, por eso el tratado, consciente de eso, creo que protege la inversión a través de las marcas. Y bueno, pues tenemos aquí hasta una orden o sentencia de un proceso judicial o administrativo. Y cualquier otra reclamación pecuniaria, ¿no? Entonces digo, esto nomás es como para darle un poquito aquí una peinada a las definiciones. Inversionista de un estado no parte. Moneda de libre uso. Estos son unos conceptos aquí que ya no están tan vigentes hoy. Parte demandadas, partes contendientes. Reglas de arbitraje de la CENUDMI, es algo que ustedes ya han de haber visto con Andrea. Reglas del mecanismo complementario del CIADI. El CIADI tiene dos mecanismos a través de los cuales funciona. Está la convención CIADI y las reglas de arbitraje CIADI, que son para los que son parte de esta convención. México no es parte de la convención, y como un principio de derecho procesal internacional no se pueden imponer ninguna medida o no se le pueden imponer ninguna restricción, orden o juzgarlo de algo que no ha consentido. Entonces México no lo pueden juzgar en el seno del CIADI. Entonces existe un mecanismo complementario, que es el mecanismo, en inglés se le conoce como el Additional Facility Rule, que no es otra cosa, que es, bueno, lo que aquí nos está poniendo en la definición, el reglas del mecanismo complementario. Entonces, cuando se le demanda a México ante el CIADI, no es en virtud de la convención, porque México no es parte del convenio CIADI, sino a través de este mecanismo complementario. Y que pues es un mecanismo procesal, son reglas de arbitraje, como las de la ICC, como las del CIA y en fin. Ahora, bueno, el tribunal es un tribunal arbitral, viene el ámbito de aplicación. A ver, vamos a ver qué dice el ámbito de aplicación. Dice, este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte relativas a las inversiones de otra parte. Es decir, a las medidas que tome el Estado mexicano en relación a las inversiones de nacionales de Canadá o nacionales de Estados Unidos en virtud de este tratado. Bueno, ahí ustedes pueden leer con calma. ¿Qué es una medida? Pues, a ver. ¿Qué es una? Y como esto es recíproco, esto igualmente protege, por ejemplo, a Bimbo, que está invirtiendo y que tiene empresas aquí en Estados Unidos. Entonces es recíproco. E igualmente, si otra empresa invierte en Canadá, pues sus inversiones de estos nacionales mexicanos van a estar protegidas en Estados Unidos y Canadá, en la medida que pues tengan ahí una empresa o algo que sea materia u objeto de este tratado. Bueno, aquí por ejemplo se excluye algunas actividades económicas reservadas. Por ejemplo, en aquella época, pues evidentemente, por decir, las materias que estaban reservadas en aquella época al Estado era energía. México tenía el monopolio del petróleo, y entonces hay una discusión si aplica o no el capítulo. Quién sabe, no lo sé.
habría que analizarlo a fondo, pero al menos en 1994, cuando entra en vigor el tratado, la energía era una materia reservada al Estado mexicano y bueno, pues por eso se puso esa restricción. Y aquí empezamos con algunos principios de lo que venía platicando. Esto es la materia sustantiva, la carne y los músculos del tratado que le da fuerza. El primero es el nivel mínimo de trato. Entonces dice, cada parte otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra parte un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario y el trato justo y equitativo, así como la protección y seguridad plenas dentro de su territorio. Ahorita vamos a ver un poquito más cuando entremos al caso qué significa todo esto. Pero nos dice aquí que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional y bla bla bla, incluye el trato justo y equitativo, ¿no? Pero ahorita cuando entremos al caso vamos a ver más estos principios y qué significa. El trato nacional dice cada parte, 11.4, cada parte otorgará al inversionista de la otra parte y la inversión de un inversionista de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas y a las Es decir, lo que otorga esto es discriminación. Que tú trates igual a BP, a Exxon, a Chevron, a Texaco, a TransCanada, que trates igual a AT&T que de lo que vas a tratar América Móvil. Es decir, cuando AT&T, Telefónica y América Móvil van al Instituto Federal de Telecomunicaciones a solicitar van a una licitación para una concesión de espectro radioeléctrico, a las tres empresas, a la española, a AT&T, que es nacional de Estados Unidos, y a la mexicana, que es América Móvil o Telcel o Telmex, se les debe tratar en igualdad de circunstancias en virtud del principio de trato nacional. En el caso de AT&T se le aplicaría el 11.4 y en el caso de España, bueno, pues hay un tratado bilateral con el Reino de España que es el que estaría protegiendo a Telefónica. Lo mismo, bueno, digo, esto es un ejemplo, aplica a todas las otras empresas con las que México tenga tratado. Entonces, bueno, pues un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas y a las inversiones de dichos inversionistas. Entonces, esto es no discriminación. A todos los tienes que tratar igual. El trato de la nación más favorecida, bueno, es que si yo tengo un tratado con Uruguay, donde digo que ahí le voy a dar, por ejemplo, le voy a pagar un interés del 20%, es un ejemplo, no está así, pero es un ejemplo. Yo tengo un tratado celebrado con Uruguay y derivado de todas las expropiaciones que comete el Estado mexicano pagará el valor de esa expropiación al valor de mercado más un interés del 20%, del 30%. Digamos que así dijera. Entonces, bueno, otros países pueden invocar y decir, en virtud del principio de la nación más favorecida, yo puedo tomar ese principio que está contenido en el tratado con Uruguay y traerlo y que se me aplique a mí nacional de España o nacional de Francia, de Argentina, y que también se me aplique siempre y cuando esté el principio de trato de la nación más favorecida. Requisitos de desempeño, los invito a que lo lean el 11.7. ¿Qué más podemos ver por aquí? Alta dirección, esto es lo que les decía. México no le puede exigir a BP, no le puede exigir a AT&T que una empresa de esa parte, que sea una inversión de un inversionista de otra parte, designe, por ejemplo, bueno, pues yo quiero AT&T que tú pongas como cabeza, como director general de la empresa un mexicano y va a ser a este señor. México no puede hacer eso. O si lo hace estaría violando el tratado y bueno, pueden demandarlo. Bueno, aquí vienen unas reservas, ahí están los anexos.